Vamos consagrados a su servicio. Me gusta que digo ya ves. Uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Recuerden que estamos en la primera sección. ¿No se dan cuenta cómo se empieza a reducir la gente ya? Evidentemente es un camino. Yo les dije, pidamos la gracia, no todos se van a consagrar, y de alguna manera, les digo la verdad, me tranquiliza un poco, en la medida en que la gente que se vaya a consagrar sea gente que en verdad se quiera consagrar, que sean personas que en verdad quieran vivir la consagración, que es lo más importante en último término. Entonces ya vamos en la lección número 8, ya hablamos de que las personas que van al purgatorio se salvan. O sea, del purgatorio nadie baja al infierno, del purgatorio pues ya no hay vuelta atrás, ya el que entró al purgatorio se salvó. Ahora, tiene que purificar en el purgatorio pues todas aquellas cosas que todavía en la tierra no logró purificar. Bien, hoy vamos a hablar de la gloria del cielo. Anoten esta cita bíblica, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2, 9. Dice San Pablo, lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Palabra de Dios. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Palabra de Dios. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón fue capaz de esperar aquello que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es el cielo. San Pablo ahí está hablando de la gloria del cielo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol San Pablo? Hombre, hablar del infierno es relativamente fácil, porque usted puede imaginarse cosas grotescas sobre el infierno, grotescas en la tierra. Usted puede imaginarse lo más horrible que se pueda imaginar, y usted dice, el infierno será más o menos así, pero peor. En cambio, San Pablo dice, si es fácil hablar de cosas feas para referirse al infierno, es muy difícil calcular y hablar de cosas bonitas para imaginarnos el cielo, porque todo lo bello que podamos hablar será incomparablemente inferior a aquello que será el cielo. Todo lo lindo que usted se puede imaginar, todo lo hermoso que usted se le pueda ocurrir, piense en lo más espectacular que usted pueda venírsele a la cabeza. Usted es súper fanático del Deportivo Independiente Medellín, es súper fanático de Nacional. Piense que Nacional o Medellín ganó no solamente el campeonato de la Postobón, en la que se llama acá, no, sino que además ganó la Libertadores, es la otra. Y se ganó la Libertadores, y después de la Libertadores sigue ¿la qué? La del Japón. No, yo no tengo idea, díganme ustedes. La Continental. Hombre, malitos para el fútbol. Cambiemos el ejemplo. Pensemos en comida. Pensemos, bueno, en ese ejemplo, pero es que el triunfo de mi mejor equipo sería nada. Nada. Toda la felicidad que te puede producir eso. Sumémosle la felicidad de un hambre bien tremenda, pongamos un ejemplo, es un miércoles, cualquier miércoles digamos, un miércoles 8 de la noche, usted no ha comido nada desde las 12 del día y piensa que hay una punta de anca, término 3/4, pero esa punta de anca está así jugosita, usted la estripa y le sale la grasita rica, deliciosa. De eso se entienden, ¿no? Súmale el triunfo de tu mejor equipo, súmale que estás comiendo lo que más te encanta comer después de un hambre tremenda. Pero no solo eso, además de que ganó tu mejor equipo y estás comiendo esa deliciosísima carne con una ensalada de esa dulce, con piñita picada, con un postre de 3 leches, con una Coca-Cola en las rocas, unos hielos gigantes, ¿no? En las rocas. Y que mientras tú estás celebrando te llaman y te dicen, se acaba de ganar el baloto.
Ay, Dios mío bendito. Y que en ese momento usted está celebrando la alegría de que se acabó de ganar el baloto. Usted tenía un familiar secuestrado hacía 8 años y en ese momento aparece su familiar libre. Y no solo eso, de repente usted ya no es gorda. Y a usted, hermano, le nació pelo. Y todo eso junto. Y usted no se puede infartar. Pero no hay posibilidad de morirse de la emoción. Y estoy hablando de deleites físicos que no dejan de ser muy pasajeros. Claro, uno se entusiasma, pero todos los deleites físicos, aún los buenos, aún aquellos deleites físicos que sean honestos, no dejan de ser pasajeros. Pero los estoy sumando todos, los estoy sumando todos. Y usted tenía un cáncer y de repente le llegó en ese mismo instante una cartica del hospital donde le estaban haciendo la quimioterapia y le dicen inexplicablemente el tumor en usted ha desaparecido. Y todo eso junto. Y eso está sucediendo al mismo tiempo. Y usted no es capaz de asimilar tanta alegría. Y de repente una llamada telefónica. Hermanito, jovencito, la niña que usted le había encantado toda la vida, pero que usted por feo no había podido conquistar, le está diciendo venga, salgamos. O a la niña, el tipo es pintoso, el tipo es súper orante, el tipo es súper honesto, súper trabajador, tiene platica. No, pero ¿qué es esto, por Dios? Además es fiel, sincero, honesto. Está perdidamente enamorado de ti, te lo dice en ese momento. Pero te acabaste de ganar el baloto, pero ya no tienes enfermedad, pero tu familiar está libre, pero ya estás con la barriga llena y no engordaste. Y además ganó el equipo. No, pero ¿qué es todo eso? No, eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es un segundo en comparación a lo que será el cielo. No es un segundo en comparación a lo que será el cielo. No es una milésima. No es ni un destello de lo que será el cielo. Porque en el cielo, además de que podremos tener un gozo, una fruición natural, que sería la suma de todo esto elevado a la potencia infinita, habrá un gozo más alto, más elevado que la suma de todos los gozos materiales, de todos los goces que uno pueda tener en su cuerpo, que pueda experimentar. Y eso se llama el gozo espiritual. Y entonces existe, además de todos esos gozos físicos, traigámoslo a la tierra, existe una cosa que se llama el gozo espiritual. ¿Y saben qué es el gozo espiritual? Es la alegría que usted sintió cuando salió del retiro espiritual. Levante la mano los que fueron al retiro espiritual ya, de conversión. Y dejen la levantada los que experimentaron un gozo en su alma inexplicable, que ustedes no saben ni qué es, pero es una paz profunda en su corazón. Es la alegría de encontrarse con Cristo. Bajen la mano. El gozo de la conversión, el gozo del momento en que conociste a Dios, el gozo del momento en que experimentaste su presencia, esa alegría sobrenatural que te hacía sonreír como un idiota. Y les digo por qué les digo eso. Porque una vez fui a hacer un grupo de oración allí a un barrio que se llama Campo Amor. Hay un barrio que se llama Campo Amor, ¿cierto? Fui a un barrio que se llama Campo Amor aquí en la ciudad de Medellín. Y entré al grupo de oración en una familia y me encontré con un viejo amigo, un amigo del colegio. Mi amigo del colegio, mientras estábamos en el colegio, yo estaba empezando un proceso de conversión cuando estaba en décimo. Para nuestros papás se llama quinto de secundaria. Aprendan una cosa, muchachos. Ellos todavía no entienden qué es sexto, séptimo, octavo. No, para ellos es quinto de secundaria. No, es que no han podido cambiar el chip. Quinto de bachillerato. Entonces, yo estaba en décimo cuando empecé mi proceso de conversión. Y tenía un amigo, que era de mis mejores amigos, que se reía de mí, me atacaba, se burlaba. El tipo se ensañó contra mí. Pues ese amigo después en ese grupo de oración me lo encontré. Y me lo encontré en el grupo de oración. Después ya de mucho tiempo, él estaba con la vida un poquito desordenada, ya las cosas no iban bien.
Hicimos un grupo de oración de esos donde el Espíritu Santo se derrama, donde hay una efusión fuerte del Señor, en eso que hay sanaciones, hasta milagros, una cosa espectacular. Eso que tú sientes una presencia de Dios soberana. Y entonces al final, cuando terminamos el grupo de oración, todos entusiasmados, el tipo se me acercó así. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, ¿qué me hiciste? Y yo, ¿por qué? Porque no soy capaz de quitarme esta sonrisa idiota de mi cara. Me lo dijo así. No soy capaz de quitarme esta sonrisa de mi cara. Cuando uno conoce a Dios, uno experimenta un gozo, uno experimenta una alegría, que es imposible asemejarla con cualquier cosa. No hay nada comparable con eso. No hay gozo, no hay alegría que uno se pueda siquiera imaginar. No hay placer humano, no hay placer pecaminoso que se pueda aproximar a eso. Es una alegría y un gozo. Pues muy bien, eso que solamente conociéndolo acá, solamente logramos ver un destello de lo que es Dios. Un destello. Cuando tú conoces a Dios acá, cuando sales feliz de un retiro espiritual, cuando te hacen una oración y experimentas una paz profunda, tú estás viendo un destello de lo que es Dios. Una cosita de nada. Piensa que esto se potencia al infinito cuando llegas al cielo y cuando le contemplas y cuando le observas. Cuando tú llegas al cielo, entonces todos los anhelos profundos del corazón del hombre, aquello por lo que tú vivías, señores, ¿saben para qué vive una persona? Para ser feliz. En el fondo uno lo hace todo para ser feliz. Hasta los que pecan buscan la felicidad, aunque la buscan por el medio equivocado, pero su búsqueda es una búsqueda de la felicidad. Nadie dice, voy a hacer algo para ser un desgraciado. El que lo llegue a decir entenderá que en la desgracia podría encontrar la felicidad. Incluso el que se suicida esperando algo bueno, dejar de sufrir, dejar la agonía que está padeciendo. En el fondo todo el que hace algo lo hace buscando algo bueno. Wilson, entonces no pecan porque lo hacen buscando algo bueno. Claro que pecan, porque se equivocan en el camino, porque se equivocan utilizando medios que Dios había prohibido, porque Dios le dice no es por ahí y desobedecen. Pecan en la medida en que la soberbia les dice, yo soy el que sé cómo ser feliz, yo soy el que descubriré cómo ser feliz. No pecan por lo que buscan, pecan por cómo lo buscan. Es más, el pecado de Adán y Eva no fue un pecado del fin que buscaban, fue un pecado del medio por el que lo buscaban. ¿Qué querían Adán y Eva? Ser como dioses. ¿Y qué quería Dios que Adán y Eva fueran? Como Él. Los creó a su imagen y semejanza. Lo que Adán y Eva querían, también lo quería Dios. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Que ellos le dijeron a Dios, ¿sabes qué? Nosotros queremos buscar la felicidad por nuestros propios medios, como a mí me dé la gana. Es un pecado de medios. Pero todo el mundo hace algo para ser feliz. Todo el mundo incluso peca para ser feliz. Nunca encontrará la felicidad si la busca por sus propios medios. Pero cuando encontremos a Dios cara a cara en el cielo, encontraremos lo que nuestro corazón anheló. Encontraremos aquello por lo que hicimos tantos esfuerzos. Encontraremos aquello que sacia los anhelos profundos de nuestra alma. Incluso el más ateo de los ateos, cuando ve a Dios, dice, esto es lo que yo buscaba. ¿Cuál es la desgracia? Ya lo dijimos. En el condenado la desgracia es que eso que tú buscabas ya no lo podrás tener durante toda la eternidad. Pero para el que se salva, ¿saben cuál es la alegría? Que aquello que buscó y que aquello que honestamente acá se esforzó por conseguir, aunque le costó sacrificio, aunque le costó esfuerzo, aunque le costó permanecer pobre, porque la gente le decía, peca para que tengas plata, y él decía, no, aunque la plata me puede dar un instante de alegría, la felicidad verdadera la consigo haciendo la voluntad de Dios. Y era un pobre desgraciado, pobre para todo el mundo, y sin embargo él seguía aferrado a su fe y decía, yo hago primero la voluntad de Dios. Aquellos jóvenes sinvergüenzas que le decían, acuéstate con ella o acuéstate con él. Estas niñas livianitas,
Niñas sin dignidad, que quieren acabar la dignidad de las otras que sí se respetan. Y que le dice, usted es una boba, usted no aprovecha de la vida, mire la plata que yo tengo, mire que me operé. Y la otra dice, nada, yo busco la felicidad es en Dios, yo sé que el camino es Él. Y acá se le burlaban de ella, acá le decían tonta, mojigata, monja ridícula. Esa niña, cuando ve a Dios cara a cara, ese señor que fue honesto, cuando ve a Dios cara a cara, ese padre de familia que se esforzó día y noche por levantar a su hogar, por levantar su familia adelante, con una esposa ya deformada de trabajar también con él, cansada y agotada, a la que se le presentaba posibilidades de fallar o al que se le presentaban posibilidades de ser infiel. Y él decía, no, porque amo a mi esposa. Aunque la carne le gritaba, peca, disfruta, aprovecha, eso es la felicidad. Él decía, no, en su corazón decía, no es la felicidad. Ese hombre llegará ante la presencia de Dios. Esa joven a la que el novio presionaba y le decía, acuéstate conmigo si no te echo. Mira, tengo todo para darte. Si nos amamos, acuéstate conmigo y seremos felices. Y ella decía no. Y él le decía, entonces termino contigo. Y ella decía, con el corazón en la mano, destrozado, decía, pues termina conmigo. A esa joven a la que la dejó el novio por no acostarse con él, cuando esté ante la presencia de Dios, ese hombre trabajador, esa niña digna, esa joven valiente, ese esposo fiel, encontrará en Jesús lo que jamás pudieron encontrar los sinvergüenzas en la tierra que le invitaron a pecar. Encontrará la alegría, el gozo, la felicidad plena. Habrá tal saciedad en ese corazón que aquel que se esforzó, caminó, luchó, combatió, peleó con fuerza, lo primero que dirá cuando vea a Jesús y cuando escuche, ven bendito de mi Padre, ven a heredar el reino que preparé para ti. Cuando escuche que Jesús le dice, aquí está tu habitación de oro, porque así fue tu corazón, de oro. Lo que esa persona dirá, después de tanta lucha, después de tanto esfuerzo, después de haberse negado a tantos pecados, después de haber rechazado tantas ilusiones falaces, mentirosas, engañosas, lo único que dirá en su corazón será, valió la pena. ¿Qué es el cielo? Es el valió la pena de aquellos que optaron por Dios en la vida. Valió la pena. Tanto esfuerzo, tantas lágrimas, tantas burlas, tanto soportar para no pecar. En el corazón habrá esa certeza. Cuando vea a Jesús, cuando tú veas a Jesús, vas a decir, valió la pena. ¿Quién como Dios? Anoten, ¿qué es el cielo? Es la suma de todos los bienes sin mezcla alguna de mal. Es la suma de todos los bienes sin mezcla alguna de mal. Es la suma de todos los bienes sin mezcla alguna de mal. ¿Quién como Dios? El Catecismo de la Iglesia Católica define el cielo de la siguiente manera. Escuchen. Vida perfecta. Anoten esto. Vida perfecta con la Santísima Trinidad. Es lo primero que dice el Catecismo.
vida perfecta con la Santísima Trinidad, es decir, vida perfecta con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comunión de vida y amor con ella, con la Santísima Trinidad. Comunión de vida y amor con ella. Dice, con la Virgen María, con los ángeles y con todos los bienaventurados del cielo. Con todos los santos del cielo. Les voy a mostrar algo. Sigue el catecismo diciendo: el cielo es el fin último. Fin último. Y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. El estado supremo y definitivo de dicha. El estado supremo y definitivo de dicha. ¿Quién como Dios? ¿Qué significa esto? Lo que les acabo de decir, que ahí encontraremos todos los anhelos, toda la suma de bienes. Y lo que dice el catecismo después, ya les dije el numeral, ¿no? Catecismo, numeral 1024. Y lo que dice el catecismo es que lo primero que tendremos en el cielo será, anoten esto, lo primero que tenemos en el cielo será la visión beatífica. Visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? Ahora quiero que pongan el video. Visión beatífica. Miren este momento. Este es un momento que me emocionó mucho a Colombia, no esta señora. Pero fue el momento de la liberación de Sigifredo López, ¿se acuerdan? Sigifredo López fue un diputado de Cali, ¿no? Que fue secuestrado no sé cuántos años. Yo quiero que observen, ahí Sigifredo se estaba bajando, estaba llegando apenas. Hacía muchos años que no veía a su hijo, a sus hijos. Y yo quiero que observen su cara. Ahí está saludando a todo el mundo, pero sus hijos van a empezar a acercarse. Y yo quiero que observen su cara cuando él ve que sus hijos se acercan. Cuando él comienza a ver, miren esto. Miren esto. Él se da cuenta que vienen sus hijos. Miren ese rostro. ¿Cómo no pone a llorar un rostro de esos? Díganme ustedes la alegría de ver a sus hijos después de años de estar secuestrado. Díganme ustedes el gozo. Miren eso, por Dios, los muchachos los había visto quizás chiquiticos y ahora los abraza, no los quiere soltar.
Cogí especialmente esa imagen porque me conmovió y conmovió a todo Colombia. Conmovió a todo Colombia. Devuelve un poquito el video. Veámoslo así. Un poquito más. Miren. Miren el rostro. Miren el cambio. ¿No les da ganas de llorar? No es mucha ternura. Listo, suspende el video. Ustedes dirán, Wilson, ¿para qué muestras eso? Muchachos, si a este señor le dio tanta alegría volver a ver a sus hijos, que no veía hace algunos años, que no veía hace algunos añitos, y él se quería morir de la felicidad, y le vieron el cambio del rostro, vieron cómo lloraba. Muchachos, eso será nada, nada en comparación del gozo que experimentaremos cuando veamos a Jesús. Nada. Porque él ve a unos hijos, a sus hijos que ama mucho, que quiere mucho, pero que de alguna manera algún día no van a estar con él ya. En cambio, tú y yo, cuando veamos a Cristo, veremos a aquel para quien fuimos creados. Él tuvo a sus hijos, los amó, y los hijos tendrán como destino irse de la casa. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Pero en cambio nosotros, cuando encontremos a Cristo, veremos a aquel para quien fuimos creados. Y yo le decía en broma hace 8 días que uno habla de Romeo y Julieta, los que más se aman, qué pareja tan espectacular. Yo me imagino que si ellos llegaran al cielo, si se murió primero Julieta y llega Romeo, y Romeo ve a Julieta, y Julieta ve a Romeo, y Julieta le dice Romeo, y Romeo le dice Julieta, así pues todo romántico. Empiezan a acercarse. Cuando Romeo ve a Jesús, Romeo tira al carajo a Julieta, al carajo. Julieta dice, Romeo, quítate. Pero Romeo, pero te estuve esperando, cállate. Bueno, seguramente tendría que ser con más misericordia, ¿no? En el cielo todo es amor. Entonces le dice, cállate. Con toda ternura, con todo amor. Pero muchachos, por Dios, ese amor humano será incomparablemente menor a la felicidad y gozo que experimentaremos en ese momento. Mucha gente se me acerca y me pregunta, Wilson, ¿en el cielo veremos a nuestros familiares que están salvados? Yo le digo, sí, pero ni nos importará. Yo no dice, ay, qué bueno ver a mi papá. Hijo, ¿cómo estás? Permiso, papá, no me tapes, papá. Quiero ver a Jesús. Qué rico ver a mis hijos, al que se me murió. Mamá, quítate, hijo, no estorbes. Qué rico ver a mi esposo. Mi amor, quítate. No nos va a importar, se los aseguro. Claro, les amaremos, pero es que el amor de Cristo será tan inconmensurablemente superior, tan infinitamente mayor, que claro que los vamos a amar. Pero es que será nada el amor que le hemos tenido en la tierra a estas personas en comparación al amor que experimentaremos en nuestro corazón hacia nuestro divino Salvador. Será tan grande, será tan maravilloso, será tan sublime, será tan supremo. Es que eso es inexplicable. Por eso es difícil hablar, porque solamente quien ha tenido experiencias lindas en su vida puede más o menos aproximarse. Y el problema de las experiencias lindas es que no generan tanta huella en el corazón como las experiencias dolorosas. Qué triste que uno pueda tener una experiencia linda y después trate de recordarla para vivir ese momento y no es capaz. En cambio, uno tiene una experiencia maluca y la recuerda e inmediatamente como si la volviera a vivir. ¿Les ha pasado o no? El corazón tiene como muy buena memoria para lo malo, pero muy irregular memoria para lo bueno. Por eso es tan difícil hablar del cielo. Yo le pregunté a mi papá, papi, ¿cuáles han sido los momentos más lindos de tu vida? Y me dijo, hijo, el momento en que los tuve a ustedes. El momento en que los tuve a ustedes. Y me decía mi papá, es que uno tener una criaturita tan bella, tan espectacular, tan linda, tan perfecta como su hermano en las manos. Gracias, papi.
mi hermano mayor. Me decía él, es que uno tener en las manos a un ser que antes no existía y ahora existe por ti, es que eso no hay descripción para eso, me decía. No hay cómo explicarlo. Es un gozo sobrenatural, es como tocar el cielo con las manos. Levanten la mano los que son padres y pueden repetir esa experiencia. Yo no, todavía no. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces decía, eso es una experiencia hermosa. Pues es nada a comparación de lo que será el cielo. La mujer estéril que nunca pudo tener hijos se encontrará perfectamente saciada. Tendrá una experiencia superior a la de tener un hijo cuando encuentre a Jesús cara a cara. Por eso hay que anhelar el cielo con todo el corazón. Y acá cuando usted experimenta un gozo, el gozo siempre va mezclado con una tristeza, siempre. Con la tristeza de saber que ese gozo acabará. La temporalidad, la limitación, la finitud de ese gozo, el hecho de que el gozo se acabe, ya me asusta y ya empieza a mancillar, a manchar la alegría de ese gozo. En cambio en el cielo, tú estarás en un gozo que jamás se acabará, que tú experimentarás y dirás, van a pasar 1000 años, 10.000 años, 100.000 años y será una dicha todavía mayor. Atento, no vayan a creer que en el cielo uno se aburre de tener dicha. No vayan a creer que el cielo es, usted llega allá, acá está su par de alas, coja su aureola, acá está su arpa, se siente en esa nube a tocar eternamente el arpa. No, pues, qué cielo tan bacano, hombre. No, pues qué emoción. Toda la vida esperando esto. No. Yo me pongo a pensar en el cielo. Yo me imagino que en el cielo un día se levanta uno y dice la Virgen María, bueno muchachos, partido de fútbol, hágale pues. Allá los de Lazos de Amor Mariano, acá la corte celestial. San Miguel dirige la corte celestial. Me pongo a pensar, será una emoción intensa, permanente, un gozo supremo. Me imagino que de repente entran a jugar golf. Chévere, llega Jesús jugando golf, coge y ¡pam! Y tira la bolita esa y cae en el agua. Y entonces de repente Jesús va, cae en el agua, queda flotando y Jesús camina sobre las aguas, bien sabroso. Y coge pan y hace hoyo. Después sigue Moisés, ¡tan! Y cae en el agua. Llega Moisés, levanta ese palo y ¡fua! Se abren las aguas en dos. Y ella, ¡puf! Hoyo también. Y de repente llega un señor barbadito y ¡tan! Le da, va a caer al agua. En ese momento salta un pez. El pez coge la bola en el aire. En ese momento pasa un águila. El águila coge al pez. El águila comienza a volar. Le cae un rayo. El águila suelta la pelota y ¡pa! Hoyo en uno. Y se voltea Moisés y Jesús y dicen, no, Padre Celestial, así sí no se puede. ¿Quién como Dios? ¿Qué momentos de gozo disfrutaremos en el cielo? No tengo la menor idea. Pero si todo eso significa para nosotros alegría, todo eso se vivirá, pero a plenitud, infinitamente, insuperablemente. Será un gozo que no tiene mezcla alguno de mal. Un gozo infinito. ¿Cómo más se puede explicar? Santa Laura Montoya, nuestra santa colombiana, para explicarle a los indígenas cómo era el cielo, los indígenas que nunca comían carne y que la ansiaban, decía, vea, el cielo es usted tener como un plato con pollito, un plato con punta de anca, un plato con pescadito, y usted puede coger la carne que quiera. Usted puede tener un buffet con la carne que quiera. El licor que quiera, si no, allá no hay licor, créanme. No falta pues el que diga, ay, entonces el cielo me imagino ya uno, coñac, whisky, champán, cervecita, uno que otro vinito de la boda de Caná de pronto, pero señores, no hay cómo expresarlo. Entiendan que nuestro lenguaje es limitado para tratar de expresar el cielo, pero habrá un gozo y ese gozo será el gozo de contemplar a Dios. ¿Quién como Dios? Pero además cuando resucite la carne, ¿se acuerdan que va a haber una resurrección de la carne? Cuando resucite la carne habrá un gozo incluso en la carne. Es decir, corporalmente habrá un gozo también.
disfrutaremos un gozo. Los teólogos han especulado de cómo será ese cuerpo resucitado. Decíamos, no tenemos idea. San Pablo dice que el cuerpo resucitado será un cuerpo espiritualizado. Eso es una cosa filosóficamente contradictoria, porque la característica del cuerpo es que sea material y la característica de lo espiritual es que no sea material. Un cuerpo espiritualizado es como decir un blanco negro, como decir es un tipo de lo alto bajito. ¿Me entienden? Es una cosa como, bueno, cosas así paradójicas sí hay. Mi mamá encuentra lenguaje para hablar de cosas paradójicas. A mi mamá ella es la única que dice, ay, ¿cómo es que dice ella? Se me secó el agua. Acá hay agua seca. Agua seca es que dice, algo así, olvídenlo. Pero mi mamá dijo una vez como que, esta agua está seca. Esta agua está seca. Pura filosofía. O sea, eso es, Platón le quedó pequeño a mi mamá. Esta agua está seca. Es que la característica del agua es que sea húmeda. El agua no puede estar seca. Si el agua está seca ya no es agua. ¿Sí me hago entender? Cosas de lenguaje. ¿Quién como Dios? Entonces San Pablo lo explica así. Los teólogos empiezan a hacer más o menos algunas deducciones y dicen, el hombre con el cuerpo resucitado tendrá una edad perfecta, que más o menos será los 33 años. Además, todo defecto físico desaparecerá. Imagínense ustedes, los tipos que son orejoncitos, que tienen que entrar por el corredor de la casa de helados para no tumbar los cuadros. Orejas perfectas. Nosotros bueno, uno no es que sea narizoncito, sino que nuestra cara queda muy atrás. Una nariz así respingadita, la cosa más bella del mundo. El tipo ese que le dice, mami, tráigame la pala para la boca. Olvídalo, que se me olvidó el chiste. El chiste era así, mami, ¿verdad que yo tengo boca grande? Y decís que no, traiga la pala, yo le doy el jarabe. No, esos chistes son crueles, bórrenlos. Cortar. ¿Quién como Dios? Todo defecto físico desaparece. El cojito ya podrá caminar bien, el inválido podrá caminar, el ciego podrá ver, el sordo podrá oír, el mudo podrá hablar. Todo defecto físico desaparecerá. Pero serás tú. No será un cuerpo distinto, será tu propio cuerpo, pero sin ningún tipo de deficiencia física. Señoras, ustedes tendrán que preocuparse de cada mes que ya no más. Se acabó todo tipo de dolor, incluso físico. Entonces, además de la visión beatífica, dicen que en el cielo se experimentará un gozo incluso corporal, un gozo incluso en el cuerpo. Y aquellos que mortificaron su carne aquí en la tierra, aquellos que se esforzaron por mortificarse aquí en la tierra, entonces recibirán la gloria eterna en el cielo, incluso disfrutando físicamente en sus propios sentidos. ¿Quién como Dios? Con esto acabamos la lección número 8. Todos anhelamos el cielo. Voy a leerles unas cuantas frases de los santos sobre el cielo para que pasemos rápidamente a la lección número 9, que es la que deberíamos dar hoy. ¿Qué han dicho los santos del cielo? San Ignacio de Loyola se derretía en lágrimas cada vez que pensaba en que la muerte le abriría las puertas del cielo. Tenía tal deseo de unirse a Dios que en su última enfermedad los médicos le prohibieron pensar en la muerte, porque este pensamiento le enardecía tanto que le hacían palpitar violentamente su corazón, poniendo en peligro su vida. O sea, él a punto de morir deseaba tanto morirse para encontrarse con Dios, que se agitaba tanto que eso aceleraba su muerte. San Francisco Javier, con los ojos llenos de lágrimas y abrazando el crucifijo, exclamó: en ti, Señor, he puesto toda mi confianza, no seré confundido eternamente. Y con el semblante iluminado por la alegría celestial, expiró dulcemente en el Señor. Santa Catalina de Siena sentía una grande impaciencia de morir, que casi perdía la razón. Llamaba a la muerte con palabras tiernas y amorosas, invitándola a no retardar más su venida. En cierta ocasión el Señor le permitió un profundo éxtasis en el que experimentó el cielo por unos instantes y después de volver en sí lloró amargamente durante 3 días y 3 noches por verse privado de ese sumo bien.
Es decir, vio el cielo y después lloraba en la tierra porque no estaba ya en el cielo. Teresa de Jesús vivió muriendo de amor, deseando ardientemente morir para ver a Dios. Fue impresionante, declaran los testigos que lo vieron, la expresión de su alegría celestial cuando al recibir el viático en su pobre celda de Alba, eso es en Tormes, en España, le estaban dando la comunión, ese es el divino viático. Cuando veían eso, le decía que ella le decía a su Dios y Señor, ya es hora, Señor, ya es hora de que nos veamos para siempre en el cielo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, pongan práctica de esta lección número 8. Práctica, ¿qué es lo que debemos hacer? Durante esta semana, tratar de asistir de este miércoles, o sea, de mañana jueves más bien, al próximo jueves, hay que tratar de asistir diariamente a misa, con una intención, pidiendo por las almas del purgatorio. Porque recuerden que esta lección tiene el tema del purgatorio también. Pidiendo por las almas del purgatorio. Los que puedan, los que no puedan, entonces lo van a ofrecer en el rosario. Pero traten de ir esta semana a la Santa Misa. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, lección número 9. Apologética. Anoten así. Apologética. Esta lección me encanta. ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe. ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe. ¿Cómo que la defensa de la fe? ¿Quién dijo que la fe teníamos que defenderla? Por ahí hay teorías que dicen, la fe no se defiende, la fe se demuestra. Ajá, bonita frase, pero mentirosa. La fe hay que defenderla. El Papa Juan Pablo I decía, de la fe solo quedará lo que se defienda. De la fe solo quedará lo que se defienda. Juan Pablo I, el anterior a Juan Pablo II. De la fe solo quedará lo que se defienda. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe, eso es indudable. Tenemos que dar testimonio a todas las personas, tenemos que ser buena gente, pero además hay que defender la fe, señores. Si no defendemos la fe, entonces solo quedará aquello poco que defendamos. Si no defendemos la fe en general, el conjunto entero de la fe, si no defendemos los principios generales, solo quedará ese pequeño reducto de fe que algunos valientes se atrevan a defender. Si no lo hacemos todo, nos limitará nuestra fe al punto que solo quedarán unas cositas básicas y sencillas. Dice primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15. Aprendan a dar razón de su fe. Lo dice nuestro primer Papa San Pedro. Primera de Pedro 3:15. Aprendan a dar razón de su fe. Dice San Pedro, pero háganlo con dulzura y respeto. Hacedlo con dulzura y respeto. Pero entonces, no solo debemos defender, sino que debemos conocerla para aprender a dar razón a todo el que nos pida argumentos. Señores, hemos cambiado en una generación de la fe del carbonero, de la fe de nuestros abuelos, de la fe de unas personas a las que les decían esto es así y ellos decían lo dijo el Padre, esto es así, amén, no discutían, lo creían. Hemos pasado a una era contestataria, a una generación que pide razones, a una generación de alguna manera crítica y criticona.
Y eso tiene su parte mala, evidentemente, porque la fe ingenua de nuestros abuelos, la fe que llaman del carbonero, esa fe de aquellos que no necesitaban razones, sino que sabían que ahí estaba Jesús en la Eucaristía, no tenían que ver milagros eucarísticos, no tenían que ver que nadie se los demostrara. Esa fe tenía una gran bondad, una gran humildad en sí misma y llegaba a raíces muy profundas. Entonces, evidentemente se pierde esto, pero el hecho de que hoy la gente nos exija razones también tiene bondades. Y es que nos ha ayudado a profundizar más en nuestra fe, nos ha llevado a conocer más ese tesoro que teníamos oculto. La doctrina de la iglesia, la doctrina, la verdad, es un tesoro que tiene la iglesia del que solo conocíamos la superficie. Abríamos el baúl y veíamos en la superficie esa cantidad enorme de perlas, esa cantidad enorme de diamantes espirituales, esa cantidad enorme de objetos valiosos. Pero nunca revolcábamos, porque eso era suficiente. Hoy a nosotros nos toca abrir el baúl de la fe y meter la mano hasta el fondo a ver qué hay adentro y empezar a descubrir tesoros. Hoy la gente nos pide razones. Hoy los niños nos están preguntando desde los 4 o 5 años: papi, ¿quién es Dios? Y el papá dice: mijo, el Ser Supremo. ¿Y quién creó a Dios? Mijo, a ver, hágame el favor, se va a poner su mamá. Estoy trabajando, a ver. Desde los 4 años, pidiendo razones. Y si nosotros no la tenemos, entonces llega el amiguito ateo y le dice: yo no creo en Dios. Si existe Dios, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Y ya, le dice eso y el niño comienza a ser ateo. Y si luego tiene una figura de la iglesia deformada, si luego tiene una figura de la iglesia donde el curita no ha sido bueno de pronto, entonces ¿qué va a pensar la persona? El niño, ¿qué va a pensar? Dios no existe. Y si luego se encuentra que la fe le dice: haz esto, deja de hacer aquello, esto de la impureza está mal, y el muchachito tiene las hormonas ebulliendo, entonces el peladito va a decir: ok, conclusión, Dios no existe, me es más fácil votar a Dios para poder seguir haciendo mi vida de pecado. Y hoy eso es lo que tenemos: ateos prácticos, no ateos filosóficos como Nietzsche, como Marx, como Feuerbach, estos filósofos de la sospecha que estructuraban todo un sistema de pensamiento desde el ateísmo. Hoy no, hoy la gente que se declara atea no es que sea súper intelectual, simplemente vota a Dios en la práctica porque Dios le estorba para poder llevar una vida de pecado. Simplemente dice: Dios no me interesa. No, Dios no existe para poder seguir viviendo mi homosexualismo. Dios no existe para poder seguir viviendo mi vida de lujuria. Dios no existe. Votan a Dios porque sienten que Dios le dice: eso está mal. Y aunque lo sigan votando, su conciencia les sigue gritando: eso está mal. ¿Quién como Dios? Pero a nosotros como católicos de verdad nos corresponde dar razón de nuestra fe. Nos corresponde apologética, defenderla respetuosamente, defenderla no como hacen nuestros hermanos musulmanes que se llenan de armas para ir a matar al que no crea en Alá. Defenderla como verdaderos cristianos, desde el amor, defenderla desde el corazón, defenderla desde la razón, defenderla respetuosamente, pero con argumentos sólidos. Y por eso nos debemos formar. ¿Quién como Dios? Entonces existen 3 niveles en la defensa de la fe. 3 niveles. Hay que aprender a defender la fe. Primero, ante los no creyentes, o sea, ante los ateos, ante los indiferentes. Tenemos que aprender a defender la fe ante los no creyentes, ante los ateos, ante los indiferentes. Segundo, tenemos que aprender a defender la fe ante los creyentes no cristianos. Ante los creyentes no cristianos. ¿Quiénes son esos? Los musulmanes, los judíos. Ellos son creyentes, creen en un Dios, pero no son cristianos. Tercero, tenemos que aprender a defender la fe ante los cristianos no católicos. Es decir, los protestantes. Primero ante los no creyentes, segundo ante los creyentes no cristianos, tercero ante los cristianos no católicos.
Son como los 3 niveles de apologética. Y tendremos que tener argumentos para responder a cada uno. ¿Listo? Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en el último nivel. ¿Por qué? Principalmente porque es la inmensa mayoría de la gente que nos encontramos. Nosotros acá, ateos, vemos pocos. En realidad el ateísmo ya no es un fenómeno así como en el siglo XIX. Hoy más bien hay gente indiferente. Indiferente, o sea, Dios existe o no existe, no me importa. Ante musulmanes y judíos, esa no es nuestra batalla acá, será la batalla de nuestros hermanos en el oriente asiático. Pero sí hay muchos protestantes. Levante la mano los que conocen o tienen familiares protestantes. Y conocen amigos protestantes. Gente cercana del trabajo, del estudio protestante. En un instante se nos metieron y nos invadieron. Vamos a hacer entonces un rápido recorrido. Primero, apologética, defensa de la fe contra los no creyentes. Bien, ahora respondo esa pregunta, ¿me acuerdan? Me hicieron una pregunta y ahora la respondo. Pero quiero primero hacer el marco general y después me dedico a responder preguntas particulares. ¿Qué es el ateísmo? La negación de Dios, la negación de la existencia de un Dios. Pero resulta que el ateo quiere ponerle un monio científico a su creencia. Porque el ateo, que dice que todo se debe demostrar y que dice que solamente cree en aquello demostrable, no puede demostrar su ateísmo. Él dice, solo creo en lo que se demuestra. Y tú le dices, demuestra tu ateísmo. No tiene razones científicas para demostrarlo. No existe argumentos científicos para demostrar que Dios no existe. Es más, si vamos a la ciencia, que es a la que apelan los ateos, entonces tiene que preguntarle tú, explícame el origen del universo sin un ser eterno, sin un ser infinito. Y te van a decir, el Big Bang. Ah, muy bien. El Big Bang fue una mega acumulación de energía que explotó, de la cual surgió el cosmos, ¿verdad? Sí, ok. ¿Quién creó esa mega acumulación de energía? ¿Quién? ¿Qué hay detrás del Big Bang? Si el Big Bang ya existe, significa que debe haberlo creado alguien. Si esa cosa Big Bang que era física, material, ya existe, debe haber algo que está detrás del Big Bang. Y no puede ser algo igualmente material, porque lo material es algo contingente. Es decir, lo material no es eterno. Lo material puede ser duradero, pero no eterno. Las cosas físicas que nosotros vemos se acaban. Detrás de lo material tiene que haber algo que la filosofía llama necesario, incontingente, es decir, algo que sea espiritual de lo que parta lo material. Y le puedes decir tú al ateo, hermanito, discúlpame, pero basta ver el universo para que te des cuenta que existe un Dios. El universo está regido por leyes matemáticas precisas. Podemos calcular con mucha exactitud un eclipse lunar, un eclipse solar, en qué lugar va a estar la traslación, la rotación de la Tierra en determinada época del año. Podemos detectar un cometa que viene, a qué velocidad viene, cuándo colapsará con un planeta. Lo sabemos, porque matemáticamente eso está regido el universo por unas leyes que son inteligentes. El universo no se rige al azar. El universo se rige por leyes matemáticas y nuestra experiencia, la experiencia incluso de todos los científicos, es que detrás de cada cosa ordenada siempre hay una mente inteligente detrás. No existe nada que tenga orden que detrás no haya tenido una mente inteligente. No existe nada que tenga orden que haya surgido de la nada, que haya surgido del caos, por accidente. Y el padre Jorge Lori, yo creo que ya les dije este ejemplo, pone un ejemplo. Él dice, usted llega a una isla y se da cuenta en la isla que hay una cabaña. Que hay una cabaña bien formada, que hay una puerta, que hay una ventana, que hay unos postes que sirven de bases, que hay un techo. ¿Qué te dice eso? Que casualmente empezó a caer un palo
y luego otro árbol, y de repente una tortuga llegó y levantó el palo, y de repente comenzaron a caer ramitas, y de allá de la montaña de la isla, un poco de acero se vino caminando por la tierra, se convirtió en una figurita puntiaguda, en un clavo. Él se levantó hasta la bisagra de la puerta y se clavó solito por un ventarrón. Oh, hombre, no, tienes que tener mucha imaginación para creer eso. O sea, tienes que ser absolutamente crédulo para creer eso. ¿No es más inteligente pensar que aquí hubo alguien, un ser inteligente, que cortó la madera, que puso la paga, que cogió, creó la bisagra? ¿No es mucho más inteligente? ¿No es mucho más razonable pensar que detrás de ese orden que yo veo hay un ser inteligente? ¿Cómo voy a decir yo que el universo, con la cantidad de coincidencias que debieron haberse dado para que existiera lo que hoy hay, con la cantidad de cosas que tuvieron que haberse dado simultáneamente, eso es imposible que haya sido producto del caos? Necesariamente hubo una mente inteligente detrás de todo lo que hay. Y eso lo reconocen grandes científicos. Que no me vengan a decir que es que soy ateo porque soy científico. Mentira, mentira. Grandes científicos han sido profundamente creyentes. La ley de Newton que nosotros estudiamos. Newton es famoso por la ley de la gravedad, ¿no? ¿Se acuerdan? La descubre, está debajo de un árbol, le cae una manzana y descubrí la ley de la gravedad. Claro, la descubrió, pero no la creó. Lo que hace la ciencia es descubrir lo que ya hay. La ciencia describe lo que existe, no la crea. La ciencia puede decir, la gravedad, 9.8 metros sobre segundos cuadrados, punto. La fuerza de gravedad es eso, la puedo describir, la puedo medir, pero no la puedo crear. La gravedad existe. Y Newton, el de las famosas leyes de física, era creyente, creía en Dios. Kepler era creyente, creía en Dios. Heisenberg, el que descubrió la teoría unitaria de campos, que ni Albert Einstein pudo lograrlo. Einstein no logró lo que Heisenberg logró. Y Heisenberg, en una conferencia que dio en España, en Madrid, dijo: yo creo en la existencia de un ser superior. El mismo Einstein decía, él mismo decía que la física es tan contundente, tan ordenada, que detrás de todo lo que hay debe haber una mente inteligente. Francis Collins, el que descubrió el genoma humano, ¿se acuerdan de la noticia? Creyente, fervoroso creyente. Jerome Lejeune, premio Nobel de Física, descubrió la trisomía del cromosoma 21 que genera el síndrome de Down. Creyente, católico, profundamente. Entonces no me vengan a decir que ser ateo es igual a ser científico. Mentiras. Porque si el ateísmo fuera una cosa científica, todos los científicos estarían de acuerdo que Dios no existe. Si el ateísmo fuera una demostración científica, como lo es el átomo, como lo es la célula, no hay un científico que diga: hombre, yo no creo en la célula. No, claro, toda la comunidad científica internacional está de acuerdo de que la célula es una realidad. Pero no toda la comunidad científica internacional está de acuerdo con que Dios no existe, porque no hay demostración científica para la no existencia de Dios. No existe demostración científica. ¿Esto a qué nos lleva? A que la creencia o no en Dios no es una cosa de la razón, es una cosa de la voluntad. Es que yo decido si creo o no creo en Dios. Yo decido creer solo en lo que se demuestra, dirá un ateo. ¿Tú crees solo en lo que puedes demostrar? Sí. ¿Y tú todo lo que crees es porque lo has demostrado? Esa es la pregunta que uno debería hacerle. ¿Todo lo que tú crees lo has demostrado? Es decir, cuando tú vas a un restaurante y te dicen: esto es carne de res, tú tienes un microlaboratorio para tomar un poco de esa muestra de carne y detectar si la composición atómica de esa carne es carne de res. ¿Quién te asegura a ti que no es carne de rata? ¿Quién te lo asegura? Es que la carne de rata sabe distinto. ¿Qué sabes tú? ¿Ya has ido al estadio o qué? Es broma, es broma. Con el respeto de los que venden a cachucito. ¿Quién como Dios?
Sí, porque dicen pues que en el estadio, ay, que una carne de rata. No, eso seguramente no. Pero, discúlpame, ¿tú estás comprobando cada cosa? ¿Cómo sabes tú que eres hijo de tu mamá? Ah, me lo dijeron. Ah, entonces estás poniendo la fe en alguien que te lo dijo. ¿Ves? Vives de la fe. Vives de la fe de lo que te dicen. Ah, pero hay fotos. ¿Y quién te dice que esas fotos sean verdaderas? Ah, pues yo sé. ¿Cómo sabes? Demuéstralo. ¿Y si es un montaje? ¿Y si en realidad no eres hijo de tu mamá? Bueno, no entren en crisis hoy, pues, es simplemente ejemplos, ¿no? No salgan de acá diciendo, y de verdad, si yo no soy hijo de mi mamá, ¿qué? No puede ser. Hay cosas que tú nunca podrás demostrar en tu vida, nunca lo podrás demostrar. Y entonces, ¿qué vas a hacer si no lo puedes demostrar? Ven, hasta el ateo tiene que vivir de fe. El mismo ateo, cuando escucha que un científico dijo tal cosa, tiene que creerle a ese científico. Y un científico que se puede equivocar. Un científico que es autoridad solo en su campo, y aún así en su campo se puede equivocar. La ciencia, que se ha divinizado tanto a sí misma, se ha equivocado permanentemente, a toda hora. Hoy creíamos algo y mañana creeremos en otra cosa, mañana descubriremos algo distinto que nos hizo cambiar nuestros postulados científicos. Entonces, ¿por qué absolutizar la fe en la ciencia? Que hay que creerla, hay que respetarla. Por supuesto que sí, pero decir que ella tiene la verdad absoluta es muy pobre, es muy pobre. La ciencia es una manera de conocer, pero existe una manera de conocer desde el corazón. Hágame el favor, mídame la cantidad de amor que usted tiene hacia su mamá. Míramela científicamente. La ciencia es empírica, tiene que probar, tiene que palpar, tiene que medir, pesar. ¿Cómo mides el amor? ¿Cómo mides el dolor? ¿Te das cuenta que las cosas más importantes de la vida, la ciencia no las puede responder? ¿Qué respuesta tiene la ciencia a la pregunta sobre el dolor? ¿Podrá describirte físicamente qué sucede en el corazón, físicamente o en las neuronas de una persona que sufre? Pero ¿quién le da una respuesta? ¿Quién le da un sentido? La fe. Por eso la razón llega hasta una parte, pero la fe llega hasta otra. Ambas son necesarias para llegar a la verdad. Entonces anoten esto: fe y razón no se oponen, se complementan. Fe y razón no se oponen, se complementan. Fe y razón no se oponen, se complementan. ¿Qué significa eso? Que no es cierto que el científico tiene que ser ateo y no es cierto que el creyente tiene que ser irracional. No es cierto que hay verdadera oposición entre la ciencia y la fe. Puede haber oposición entre la posición de un científico y la posición de un teólogo, o la posición de un científico y la fe, o la posición de un teólogo y la ciencia. Pero entre la ciencia y la fe verdaderas no puede haber oposición. Si en algo hay oposición, algo está fallando, porque la ciencia la crea Dios, la fe la crea Dios. No puede Dios contradecirse a sí mismo. ¿Saben cuál es el problema del científico ateo? ¿Saben cuál es el problema del estudioso ateo? Que se llena de soberbia porque cree saberlo todo, que cree que solamente existe aquello que su limitada razón puede explicar. Es como si una cucaracha dijera: yo no creo en los computadores de la NASA. Es que eso no me cabe en la cabeza. Querida cucaracha, que una cosa te supere, que una cosa sea más grande que tú, que una cosa sea inaccesible a tu limitada razón, no significa que no exista. Sí existe, pero es mucho más grande de lo que tu cabecita es capaz de entender. Este ejemplo que pongo es un ejemplo metafórico porque las cucarachas no razonan como nosotros ni hablan, por consiguiente no pueden creer o no creer, ellas solamente se mueven por el instinto. Es para mostrarles que nosotros, nuestra razón es como la de una cucaracha en proporción a lo que Dios es. ¿Cómo voy a creer yo que Dios, que es mi creador, va a caber en mi cabeza? Es que en el momento en que yo entienda a Dios, me volví Dios. En el momento en que todo Dios quepa en mi cabeza, en ese momento ya soy Dios.
El todo no puede caber en la parte, principio filosófico básico. Dios me creó. Yo soy como una partecita, no de Dios, una partecita de su creación. ¿Cómo Él, que es el creador, va a caber en su criatura? Eso no es verdad. No puede caber Dios plenamente en mi razón. Además, mi razón no lo logra conocer todo. Además, mis sentidos me engañan permanentemente. Es sino que vea una ilusión óptica para darse cuenta cómo sus sentidos lo engañan. Coja un vaso de agua, meta un lápiz en ese vaso de agua y véalo de lado y usted va a ver que el lápiz se parte en dos. ¿Alguien ha hecho ese experimento? Por el fenómeno de la refracción de la luz. Usted mete el lápiz y usted no ve que el lápiz sigue, el lápiz se parte. Y tus ojos ven un lápiz partido, aunque la realidad es que hay un lápiz unido. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos engañan y es con nuestros sentidos que buscamos la verdad científica, y muchas veces esta verdad científica no es la verdad. Vamos en camino de encontrarla. Entonces, si yo estoy buscando con mis sentidos y creo que lo sé todo porque he entendido algo, miren, ¿saben qué es la ciencia? ¿Saben qué es el que cree saberlo todo? Se asoma al cielo, ve un pedacito y dice: yo sé con certeza que hoy va a llover. Viste un cuadrito del cielo, viste una nubecita y sabes con certeza que hoy va a llover. Quizá es la única nube que hay en todo el cielo azul. Si no puedes conocerlo todo, entonces no puedes negar la existencia de Dios. Porque no puedes conocerlo todo, porque tienes que reconocer que tu razón es limitada para conocer. Y después de Dios, entonces al final el que se decide ser ateo, lo decide es por una decisión del corazón, no por la razón. Que no me vengan a decir: es que es muy razonable, es que es de inteligentes no creer en Dios. Hombre, por Dios. Pregúntele a los grandes científicos que fueron creyentes. Díganle a Benedicto XVI eso, que algunos se han atrevido a decir que es una de las 3 mentes más brillantes que ha producido Alemania. Profundamente creyente. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿qué declaró entonces? El ateo tiene que tener fe en su ateísmo y el creyente tiene fe en su Dios. Prefiero tener fe en Dios a tener fe en mi propia razón. Por eso decía el cardenal Newman: en realidad no existen ateos, existen idólatras, porque el que se llama ateo termina adorando su propia razón, o termina adorando la ciencia, o termina adorando la teoría de turno. Pero en realidad no es que existan ateos en el sentido estricto de la palabra. Yo no creo en nada, imposible. Por lo menos en tu abuela tienes que creer. En tu razón tienes que creer. Y yo prefiero creer en una razón superior a mí a creer en mi propia razón. Segundo nivel, la de los creyentes no cristianos. Hablando de este segundo ateísmo, de esta segunda apologética, les quiero mostrar lo siguiente. Hay un libro escrito por un catedrático de la Universidad de Pensilvania llamado Philip Jenkins. Un libro que se llama El último gran prejuicio. ¿Y qué dice Philip Jenkins? Dice: señores, ese tipo es protestante, ni siquiera es católico. Y escribió un libro que se llama El último gran prejuicio, profesor de historia de la Universidad de Pensilvania. Y dice: hoy está prohibido hablar de cualquier cosa. Está prohibido ofender a cualquier gente, a cualquier grupo de personas. Hoy está prohibido hablar contra las minorías raciales, porque si alguien llega a decir algo contra las minorías raciales, para la cárcel, y eso está bien. Hombre, muy bueno que esté prohibido, ¿cierto? A nadie se le puede discriminar por el color de su piel. Hoy está prohibido hablar contra los judíos. Si alguien llega a decir algo contra los judíos, la Liga Antidifamación Judía, que es una organización que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, muy poderosa económicamente, es una gente que tiene una cantidad enorme como de observatorios en todas partes del mundo a ver quién está diciendo algo contra los judíos, para que inmediatamente con todo el peso económico lo aplasten, lo demandan y lo meten a la cárcel. Tanto que iban a prohibir que Mel Gibson sacara su película de La Pasión por considerarla antisemita. Si alguien dice algo contra los judíos, inmediatamente cae el peso de ellos y lo aplastan. Y está muy bien, no hay por qué hablar mal de los judíos.
Hay que quererlos, son nuestros hermanos. ¿Alguien dice algo contra los musulmanes? En 2 minutos, ese que lo dijo ya no existe. Ya no existe. En 4 minutos le vuelan sus 4 paredes. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos tienen en la mente esta ley de blasfemia, que el que se atreva a hablar contra Alá, contra el profeta, pues debe morir. Eso lo dicen específicamente ellos. Ellos lo dicen así, literalmente. ¿Ustedes se acuerdan de la película 2012, que hablaba del fin del mundo? Y se acuerdan que en la película, pues, cuando el mundo se estaba acabando, hay un episodio donde está cayendo la cúpula de San Pedro y cae el Vaticano y se destruye, ¿se acuerdan? Entonces alguien le preguntó, no sé si fue el productor o si fue al escritor, le dijo, oye, ¿y por qué pusiste a caer el Vaticano? ¿Y por qué no, por ejemplo, la Meca, la mezquita de Omar, algún símbolo musulmán? Y respondió el tipo, porque si yo pongo a destruir algún símbolo musulmán, corre peligro mi vida. En cambio, si destruyo el Vaticano en la película, a nadie le importa. Nadie puede hablar contra ellos. Y está bien, nadie pide que se hable contra ellos. ¿Alguien se atreve a hablar contra las minorías gay? Y le pasa lo que le pasó a la señorita... Esto fue en el reinado de Estados Unidos el año pasado, Carolina del Sur, que le preguntaron, ¿tú qué piensas de las parejas homosexuales? Y dijo ella, mira, ¿sabes qué? Yo respeto eso, bueno, no quiero ofender a nadie, pero a mí me formaron en unos principios, y mis principios son que un hombre se casa con una mujer y tienen hijos, esos son mis principios. Listo, descalificada, siguiente. La descalificaron por esa respuesta. Nadie puede hablar contra las minorías homosexuales. Nadie puede hablar contra las minorías indígenas. Nadie puede hablar contra nadie. Solamente se puede hablar contra la Iglesia Católica. Es así, aplastémosla, pisoteémosla, barramos con ella, escupámosla, hagámosla un trapo asqueroso para barrer toda la inmundicia que se nos pueda ocurrir. Por eso Philip Jenkins dice, el último gran prejuicio es el prejuicio contra la Iglesia Católica. Todo el mundo habla de la Iglesia Católica y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Señores, esta persecución contra la Iglesia se tiene que acabar. Nosotros tenemos que empezar a defender nuestra fe. Ya contra el ateo, pero ahora contra estas otras personas que nos están bombardeando. Escúcheme en esto, escúcheme en esto. Cada 5 minutos, hoy, en este momento, siglo XXI, siglo de la civilización, siglo de la razón, cada 5 minutos está muriendo en el mundo un cristiano por su fe en Jesucristo. Cada 5 minutos. Esto lo dice Massimo Introvigne, que tiene un movimiento, una fundación en Europa, en pro de la defensa de las minorías cristianas en los países musulmanes. Y en Pakistán están matando cristianos así, por montones. En Egipto acaban de volar una iglesia y acaban de morir más de 20 cristianos. Por montones los están matando. En la India, más de 40 cristianos quemados vivos por hinduistas extremistas y fundamentalistas. ¿Por qué? Por ser cristianos. Quiero que le des clic. Esta mujer se llama Asia Bibi, es de Pakistán. Asia Bibi no es más que una campesina católica. Una campesina católica que en una ocasión se fue a recoger agua de un pozo y cogió un balde y una musulmana le dijo, quita tus sucias manos cristianas de mi balde, que lo contaminas, impía, pecadora. Asia Bibi le dijo, oye, no me trates así por ser cristiana. Jesucristo murió por mí y me dio la salvación. Mahoma, ¿qué ha hecho por ti? ¿Hay alguna ofensa en eso? No, hay una respuesta, hay una pregunta. Y empezó a gritar esta señora, ¡blasfemia! ¡Blasfemia! Y se fue. Una de las que estaba ahí era esposa de un imán. El imán en los musulmanes se saca de cuenta como el sacerdote. El ejemplo no es pues perfecto, pero para que me entiendan, una autoridad religiosa. Y le dijo, Asia Bibi, cristiana infame, ha blasfemado.
En Pakistán, el Código Penal contempla en el numeral 295 del Código Penal que la persona que blasfeme contra el profeta, y el profeta es Alá, merece la muerte. Entonces, a la cárcel hacia Bibi, a matarla. Esto ocurrió en 2009. Todo el mundo empezó a moverse para que no la mataran. Todavía Asia Bibi está en la cárcel. No la han matado porque inmediatamente Europa y América comenzamos a mandar correos electrónicos. El Papa Benedicto XVI en aquel momento habló y dijo: por favor, no la maten, reconsideren eso, por Dios. Libertad religiosa, que cada cual pueda expresar lo que siente. Y Asia Bibi dice: yo no he blasfemado. Sigue, pues este señor que sigue, Shahbaz Bhatti, fue ministro Pakistán, defensor de las minorías religiosas. Este era su cargo, también católico. Y Shahbaz Bhatti dijo: voy a defender a Asia Bibi. Y empezó una defensa de Asia Bibi y empezó a decirle a todo el mundo: hombre, pakistanes, reaccionen. Esto no puede ser voluntad de Dios que se mate una persona. Y él sabía que eso le iba a costar la vida. Hay un video que yo quiero que observen de él mismo. En realidad está traducido porque él no habla en español. Quiero que lo lean. Dice él: las fuerzas de la violencia, organizaciones militantes prohibidas, los talibanes y pro-Al-Qaeda, ellos quieren imponer su filosofía radical en Pakistán y amenazan a quien quiera que esté en contra de su filosofía radical. Cuando estoy liderando esta campaña contra las leyes de la Sharia y por la abolición de la ley de blasfemia, y hablando por los cristianos perseguidos y oprimidos y marginados y otras minorías, estos talibanes me amenazan. Pero quiero compartir que yo creo en Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros. Yo sé cuál es el significado de la cruz y estoy siguiendo la cruz. Estoy listo a morir por una causa. Estoy viviendo por mi comunidad y por la gente que sufre, y moriré para defender sus derechos. Así que estas amenazas y estas advertencias no pueden cambiar mi opinión y principios. Yo prefiero morir por mis principios y por la justicia de mi comunidad antes que ceder ante sus amenazas. ¿Quién como Dios? Pues señores, él sabía que iba a pasar. Pocos días después, asesinado a un ministro cristiano en Pakistán. El responsable de minorías religiosas, Shahbaz Bhatti, fue acribillado este miércoles en la capital Islamabad por dos hombres que iban en moto cuando se desplazaba en su vehículo. Bhatti se había destacado en las últimas semanas por su posición contra la ley que prevé la pena de muerte para las personas que blasfeman al profeta Mahoma y denunciaba la violencia de la que era objeto la minoría cristiana. En enero, el gobernador del Punjab, la región más poblada de Pakistán, ya fue asesinado por uno de sus guardias por defender a una cristiana condenada a muerte por insultar al profeta. Lo mataron. Ese señor murió en 2011. ¿Por qué? Por defender la fe. Shahbaz Bhatti está en proceso de beatificación en este momento. Está en proceso de beatificación. Y cuando Rodrigo y yo estuvimos en Roma hace un mes y medio, en la vigilia del Papa, habló el hermano de este señor en la vigilia y nos contó su experiencia del sufrimiento que están teniendo los cristianos en Pakistán. Señores, esto no es una broma. Están muriendo. Dale otro clic. Lo que les dije, estos son cristianos quemados. Cristianos quemados, esos son personas incineradas vivas por su fe en Cristo. Sigue. Pero esto no solamente es un ataque que estamos recibiendo allá en Oriente,
sino que se ha venido un ataque aquí a Occidente, un ataque sistemático, progresivo a la Iglesia Católica, a la fe cristiana. Y canales como el Discovery Channel, History Channel, Nat Geo, se están encargando sistemáticamente de minar, horadar, dañar la fe de las personas con unos documentales, señores, que sacan sistemáticamente cada Semana Santa de cada año. Si ustedes hacen memoria, llevamos unos 4 o 5 años donde cada Semana Santa hay un nuevo escándalo, hay un nuevo documental, hay una nueva película blasfema. Nunca hablan contra los musulmanes, nunca hablan contra los judíos, todo es contra los católicos, todo es contra la fe. ¿Se acuerdan de Código Da Vinci? ¿Se acuerdan que Código Da Vinci, pues aparte de que aplasta al Opus Dei, que es una organización católica muy buena, además de eso dice que María Magdalena era la esposa, la amante de Jesús, que el cuadro de Da Vinci no era San Juan el que está al lado de ella, sino María Magdalena, y el boom de Código Da Vinci. ¿Quién lo produce? Discovery Channel. Sigue. Al año siguiente, la tumba de Jesús, ¿se acuerdan? Y la tumba de Jesús, otra vez Discovery Channel, diciendo, la tumba de Jesús, encontramos los huesos de Cristo, un hombre llamado Jesús del siglo I, encontrado en Israel, ese debe ser Jesús. Cuando se puede saber que más de un 20% de personas del siglo I se llamaban Jesús, Joshua, pero ese es Jesús de Nazaret. Antes Discovery Channel había dicho que los huesos de Cristo habían sido encontrados en Francia. Por ahí otro programa dijo que no, que los habían encontrado en Inglaterra. Yo digo, qué huesos para caminar, ¿no? Sistemáticamente. Entonces, te pone en duda la divinidad de Jesús, te pone en duda que Cristo existió, te pone en duda que Cristo fue puro. Después, National Geographic saca el Evangelio perdido de Judas. ¿Se acuerdan? Al año siguiente, Semana Santa, sistemáticamente hablando, ahí está el Evangelio perdido de Judas, cuando se sabe que eso no fue ni evangelio ni perdido. Desde el siglo II los católicos cristianos conocíamos ese evangelio. Ya San Ireneo de León en el año 183 escribía contra ese famoso Evangelio de Judas, que lo había escrito una comunidad llamada los cainitas. Era una comunidad de herejes que consideraban que el cuerpo era malvado. Y se inventaron un evangelio diciendo que Jesús le pedía a Judas, por favor, que lo matara para poderse Jesús librar de ese cuerpo. Eso ya los primeros cristianos sabíamos eso y aplastaron ese librito. Pero ahora Nat Geo dice el descubrimiento del siglo XX, del siglo XXI, Evangelio perdido de Judas. Sigue. Y revistas asquerosas como Soho, por ejemplo, que son una cueva de demonios. ¿Cómo más se le puede llamar a esta asquerosidad de revista? A esa piltrafa inmunda. Y perdónenme que los adjetivos me quedan pequeños para describir la basura que es eso. Saca a esta señora, que además que es una idiota útil, que se presta para estas cosas. ¿Significa que todo lo que hay es basura? No todo, no todo, pero me basta eso para no seguir viendo esos canales. A mí, como católico, digo, protesto. Es como que hay un canal que dice que mi mamá es una prostituta y yo lo sigo viendo porque ahí tiene programitas buenos. Discúlpame, no lo es. Wilson, ¿estás satanizando esos canales? No, muchas de esas cosas son interesantes, muchas de esas cosas no son pecaminosas, queda opción de cada cual si lo veo o no. Yo personalmente he optado a dejar de verlo porque atacan mi iglesia y porque hacen programas sistemáticamente organizados para horadar, para dañar mi fe. Entonces saca esta señora, sale así medio desnuda, esta revista Soho, que en un tiempo la empezaron a vender en El Éxito y la ponían ahí, empezamos a mandar cartas para que no la vendieran. Y este señor está demandado, este señor Mauricio Vélez, fotógrafo, que no solo le bastó sacar a esta señora así desnuda, riéndose de los católicos, disfrazada del divino niño, del Sagrado Corazón. Es que hay varias, sino que después hicieron otra. Atentos, sigue la otra por favor. Hicieron otra, este es el Sagrado Corazón en burla,
diciendo: dejad que los niños vengan a mí. Y un sacerdote, disfrazado, un tipo de sacerdote, lleno de niños desnudos. Dejad que los niños vengan a mí. Sigue. ¿Quién como Dios? ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar callados los católicos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que eso siga sucediendo? La marca Benetton, de productos de cuero, ¿la conocen, no? Sacó en el Castillo San Angelo, en el puente del Castillo San Angelo, una publicidad del Papa Benedicto XVI besándose con un imán musulmán. Un montaje, ¿se acuerdan? Entonces el Vaticano dijo: háganos el favor y retiran eso. Invitamos a los católicos del mundo a no comprar a Benetton hasta que no se retracten de lo que hicieron. Se llama el boicot y hay que aprender a boicotear. Y eso funciona. Lo que pasa es que los católicos de Latinoamérica somos unos dormidos, que vamos a tener que pagar el precio de nuestra indiferencia, el precio de nuestra lentitud, el precio de ser tan absolutamente torpes para defender nuestra fe en las próximas generaciones, cuando ya nos estén persiguiendo y tengamos que escondernos para celebrar misa. Eso fue lo que le pasó a México. En México, en la década de los 30, la persecución cristera, empezaron a perseguirlos hasta que los obligaron a no celebrar misa y después los mataban por ser católicos. ¿Tenemos que esperar una persecución así para reaccionar? Y entonces inmediatamente Benetton dijo: no, discúlpenos. Cuando se dieron cuenta que los católicos dejaron de comprar sus productos, que somos 1.200 millones en el mundo, entonces inmediatamente ellos dijeron: no. Cuando les tocamos el bolsillo, echan para atrás como perrito con la cola entre las patas a decir: perdónennos, no lo volvemos a hacer. Pero eso es lo que hay que hacer, con todos los recursos legítimos y honestos. Hay que defendernos. En Estados Unidos, Pepsi sacó una propaganda blasfema. No es que no sigan tomando Pepsi, yo tomo Pepsi si me la dan. Pero para que se den cuenta cómo es que se tienen que hacer retractar a estas personas. Una propaganda donde están repartiendo Pepsi y creo que eran papitas o no sé qué, chips. Estaban repartiendo en una iglesia, en vez de hostias, papitas. Y en vez de vino consagrado, Pepsi. Y entonces la iglesia en Estados Unidos dijo: sí, pues muy bien, pedimos a todos los católicos que dejen de comprar productos de Pepsi. Y Pepsi dijo: no importa. Entonces todas las instituciones católicas cogieron los dispensadores de Pepsi y les dijeron: señores Pepsi, me hacen el favor y los recogen, muchas gracias, no los queremos aquí. Venga, pero quiten la publicidad y retráctense. Pero dijeron: no importa. A los 4 o 5 meses, cuando las ventas de Pepsi habían descendido un 30% en Estados Unidos, dijeron: hombre, pedimos disculpas, nuestra intención no es herir la susceptibilidad de los católicos ni de ninguna religión, con mucho gusto quitamos la publicidad. Después del daño, pero que aprendan que eso no se hace con la Iglesia Católica. Hay un movimiento en Estados Unidos que se llama la Asociación Americana de Familias, que tiene 2 o 3 millones de católicos en Estados Unidos, que tienen correos electrónicos. Simplemente hacen eso. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, McDonald's durante un tiempo estuvo promocionando el lobby homosexual y promocionando abortos. Entonces el director de la American Family Association, creo que es la sigla, escribe a McDonald's y le dice: señores McDonald's, les pedimos cariñosamente que quiten su publicidad. No la vamos a quitar. Ok. Escriben correos electrónicos y empiezan a enviarle cartas a McDonald's y dicen: quítenla o les dejamos de comprar productos, quítenla. Y empiezan a disminuir las ventas y entonces McDonald's dice: nos retractamos, y la quitaron. Y desde eso McDonald's dice, cuando alguien les pregunta de eso, dicen: no tenemos posición al respecto, nosotros no nos metemos con nadie. Sí, se tienen que retractar. Pero es que así es que es. En España hay un movimiento fuertísimo que se llama Hazte Oír. Y Hazte Oír es una plataforma de ciudadanos españoles. A ustedes les deben llegar correos que han logrado 1000 cosas a punta de correos electrónicos. 1000 cosas. Lograron hacer una marcha de 2 millones de personas en Madrid contra el aborto, a punta de correos electrónicos.
Lograron bajar el gobierno de Zapatero, un gobierno completamente comunista, a punta de correos electrónicos. El alcalde de Barcelona, eso fue la semana antepasada, iba a obligar a unos jóvenes de un movimiento católico, haga de cuenta Lazo de Amor Mariano, que salían en las noches a repartir pan, a repartir comida. Y el alcalde de Barcelona dijo: no me gusta eso, hágame el favor, eso está propiciando la mendicidad, y estos son católicos, acá no impongan su religión. Y los iba a quitar. Y a todos nos llegó correo y le enviamos al alcalde. Y ya el alcalde sacó un comunicado diciendo: ok, no lo voy a tocar. Cerraron un santuario en España, un santuario tradicional, un santuario católico. Un alcalde, no recuerdo de qué ciudad, Valladolid habrá sido. Y mandamos correos electrónicos, todo el mundo, les llegan 200, 500, 600 mil correos electrónicos presionando, y entonces se retractan. ¿Y los católicos qué? ¿Y acá en Colombia qué? Acá en Colombia nos aprueban esta falsa figura de notario con el matrimonio homosexual por debajo y nosotros callados. Nos aprueban en 2006 con la sentencia C355 el aborto y nosotros callados. Nos aprueban en 2005 el divorcio express y nosotros callados. Señores, miren, el Señor nos va a juzgar cuando lleguemos ante Él por perros mudos. Nos va a decir perros mudos porque supieron y no hablaron. Acá se nos monta un presidente en 2 minutos, el más ateo, el más antifamilia, en 2 segundos un alcalde, el más antivida del mundo. Y nosotros en una indiferencia, como todavía no ha afectado a mi familia, como todavía no ha afectado a mis hijos. Es famosa la frase de Martin Luther King: no me duele tanto la maldad de los malos, me duele la indiferencia de los buenos, que sabiendo no defienden. Muchachos, hoy terminamos hasta acá, segundo nivel, defensa de la fe, primero a los no creyentes y ahora a los creyentes no cristianos. Dentro de 8 días vemos a los cristianos no católicos y ahí hablamos del protestantismo. Pero como tarea, me hacen el favor todos a crear correo electrónico, a estar informándose, a inscribirse a páginas católicas como Zenit, Lazos de Amor Mariano, a estar pendientes, ahí estamos publicando permanentemente, a utilizar Twitter, como lo quieran llamar, a utilizarlo, háganme el favor. Facebook, sobre todo los jóvenes pues, que se pegan tanto de fotitos, el Twitter es mucho mejor en la medida en que es mucho más fácil para informar, mucho más práctico, mucho más pronto, uno puede crear tendencias. Los trend topics que se crean, por ejemplo, nosotros en Colombia hemos logrado crear como tendencia varias veces: no al aborto, soy feliz consagrado a María, y todo colombiano que tenga Twitter logra ver ahí que es tendencia en Colombia, o sea, que es la cosa más hablada en Colombia, y los medios de comunicación están pendientes de esas 10 o 15 cosas que aparecen como la cosa más hablada en el día. Si todos tenemos Twitter, podemos decir hoy o todos los 25 de mes vamos a montar no al aborto como tendencia, y que todo Colombia se entere que los providas somos más, y entonces empieza a salir en los periódicos. Eso es un medio extraordinario que tenemos. Todos me hacen el favor y se buscan una cuenta de Twitter y la abren. De verdad, ¿cómo se van a enterar? En cambio el lobby gay, todo el mundo con cuenta de Twitter poniendo somos homosexuales, el homosexualismo es lo mejor, todo Colombia es gay. Y los que no somos gays, que no tenemos Twitter, sin darnos cuenta, y los medios de comunicación que le creen a Twitter dice: evidentemente las redes sociales afirman que todo Colombia es gay. Tenemos que empezar a contrarrestar. Mi cuenta en Twitter es @WilTamayo, con una sola L, W-I-L Tamayo. Yo estoy permanentemente publicando eso, porque tengo que estar a toda hora leyendo de todas partes. Si usted no sabe buscarlo, entonces sígame en Twitter y ahí yo le voy a decir: cuidado, voten en El Colombiano, o voten en El Espectador, o voten en El Tiempo, o voten en Caracol, en la urna virtual, contra esto, contra aquello. Y tú nos está informando permanentemente, y todos los católicos nos unimos y así hacemos una fuerza en redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en este momento, atentos, en el medio más fuerte del mundo.
Aún los medios de comunicación se postran ante las redes sociales. Y los católicos decimos, ay, no, eso es del demonio, ni lo mire. Hágame el favor. Hágame el favor. Lo primero que Dios le va a preguntar cuando llegue al cielo es, ¿cuál era su cuenta de Twitter? Y lo segundo es, ¿cómo lo utilizó? ¿Quién como Dios? Muchachos, hoy avanzamos, ¿o no? Casi 2 lecciones. Dentro de 8 días terminamos con apologética contra los evangélicos, contra los cristianos no católicos. Y prepárense con su Biblia, todo dentro de 8 días con su Biblia en mano, porque vamos a dar muchas citas bíblicas para aprendernos a defender. Y traiga sus preguntas dentro de 8 días, porque vamos a aprender a defendernos de nuestros hermanos protestantes con todo respeto, pero con toda tenacidad.